quizás de pronto para algunas personas sean las 8 de la mañana o de pronto debe haber una diferencia de horario mayor, ¿vale? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran? ¿Sí? En algún país es un poco más temprano. Ah, mira aquí. Elsa Ortega dice que en México son las 6 de la mañana. Y dice que le tocó madrugar mucho más que nosotros. Ah, que en Venezuela son las 8 de la mañana. Vale. Vale. Ok. Me alegra muchísimo. Hoy va a ser un día maravilloso. Así que con su tacita de café, si les gusta el café o con la bebida de su preferencia, vamos a comenzar con toda la energía y con toda la actitud este maravilloso encuentro, ¿vale? Perfecto. Voy aquí a compartir pantalla, ¿sí? Vamos en este momento, voy a apagar, con el permiso de ustedes, voy a apagar el chat eh, con el objetivo de que ya podamos arrancar, ¿sí? Antes de que se acabe la clase, quiero que podamos identificar lo que hemos aprendido. Quiero que ustedes me comenten si en esta semana de clases, eh, qué aspectos nuevos han aprendido, qué cosas nuevas han aprendido en este diplomado que quizás antes no sabían o quizás de pronto antes no comprendían bien y sienten que ahora se esclareció un poco, ¿vale? Entonces, veamos acá, voy aquí a compartir pantalla. Y bien, vamos a retomar algunos aspectos que trabajamos el día de ayer. Ayer habíamos trabajado, ¿sí? Ayer habíamos trabajado esta presentación y habíamos dicho lo siguiente, ¿sí? Habíamos dicho lo siguiente. Ah, pero este no, este no es, este no es, este no es, este no es. Fue el que no era, ¿sí? Era este. Les había comentado que cuantitativas, las investigaciones cuantitativas eh, tienen, pues, surgen desde una cosmovisión empírica y analítica de la realidad, ¿sí? Para Hernández y Batista, esto entraría a ser el paradigma empírico-analítico, ¿ok? Este paradigma empírico-analítico, lo hemos dicho, eh, es un paradigma, no, por aquí está, esto está malo, qué pena, discúlpenme. Ah, ya, ya, sí, 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 sí está bien, yo soy el que estoy mal, ¿sí? Como esto es un mente facto, este, las invitaciones cuantitativas que tienden a ser desde una cosmovisión empírico-analítica eh, son investigaciones que se aíslan, es decir, que no son investigaciones que sean alejadas a la medición. Pero yo creo, esto está bien, pero creo que no es el recurso puede confundirte. Mejor eliminemos esto, ¿sí? Para que no genere confusión esta diapositiva. Vamos a hacer aquí, ¿sí? Y eliminamos esto, ¿ok? Entonces tenemos que se puede medir, que son estáticas, o pues, que son rígidas, eh, que son exactas, los instrumentos predominantes, ¿vale? Son objetivistas,
Sí, vamos a ver. Decíamos que este enfoque tiende a tener predominancia cuantitativa con respecto al método. Busca una realidad que se pueda observar, sistematizar, operacionalizar y medir. Son métodos rígidos completamente. Deben de ser exactos, deben ser meticulosos, deben ser validados. No hay opción a la improvisación, ¿sí? O al subjetivismo. eh, Buscan una realidad lo más exacta posible y busca obviamente el objetivismo. Ayer hablamos dicho que este tipo de investigaciones se divide en investigaciones experimentales y investigaciones no experimentales. Mencionábamos también ayer que las investigaciones no son aquellas en las cuales el investigador no manipula la variable independiente, no manipula las variables, ¿sí? De tal manera que la variable uno o la variable influyente o la variable dependiente es una variable que ocurre de manera natural, lo decíamos ayer, de tal manera que los datos se recolectan en un único momento del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí la participación del investigador es expofacta, ¿sí? Es decir, ¿cómo así expofacta? El investigador después, llega después que el evento sucedió de manera natural. Ya, y decíamos que entre la transversal y la longitudinal, la diferencia es que en la longitudinal la recolección de los datos se desarrolla en un periodo de tiempo, ¿sí? En un periodo de tiempo, ¿vale? ¿Ok? Entonces, vamos. Vamos ahora a, vamos ahora, vamos aquí a crearnos un problemita, ¿cierto? Ayer yo ponía el ejemplo de la incidencia del acceso carnal violento eh, en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. ¿Sí? Es un estudio que, a pesar de lo sensible que puede ser el tema, y pongo el ejemplo precisamente porque las investigaciones terminan siendo crudas en términos de, nos toca investigar lo que es necesario investigar a pesar de la crudeza de los temas. Y, por ejemplo, este tipo de temas que pueden ser sensibles, que pueden ser incómodos, deben ser objeto de estudios. Ya, es importante estudiarlo con profundidad porque son esos estudios y son esos resultados lo que pueden generar de pronto acciones políticas, pueden generar de pronto cierto tipo de reflexión en el escenario social que nos permitan obviamente a ir mejorando hasta donde sea posible estas realidades. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Entonces, para esto voy a duplicar esta plantilla y vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces, la realidad empírica, la realidad empírica, la realidad empírica que tenemos, la tenemos de la siguiente forma. Tenemos una variable que vendría siendo el acceso, pues, el abuso sexual, ¿sí? Como variable, o el acceso carnal violento. El acceso carnal violento o no consentido, bueno, carnal violento, para no, el acceso carnal violento. ¿Ok? Y la variable dependiente, que es la que se está presentando como consecuencia, es las habilidades socioemocionales. ¿Sí? Es lo que nos interesa. Vale, lo primero que tenemos que entender es que la pregunta de investigación es el ADN del proceso investigativo. Por eso esta pregunta tiene que tener unos componentes metodológicos. La pregunta, yo recomiendo, ¿sí?
Y esto es producto de la experiencia que he tenido como docente, eh, sobre todo cuando tuve la oportunidad de ser coordinador nacional de la Red Colombiana de Semillero de Investigación y de estar por mucho tiempo trabajando en regiones sobre la investigación formativa. Nos dábamos cuenta que los estudiantes no tenían claridad sobre la estructura que tiene una pregunta, y por esta razón surge el siguiente componente o el siguiente o la siguiente estructura. No quiero decir con esto que esta es la estructura infalible, única, no. Es una estructura diseñada por este servidor que a lo largo de los años me ha servido para tesis de pregrado, de maestría y de doctorado. ¿Sí? Y he tenido la oportunidad, pues, de, eh, hayan sido en diferentes universidades de alto rigor, hayan sido tanto meritorias como laureadas, en el caso de la tesis doctoral que terminó siendo tesis laureada. Eh, Tenemos, la pregunta debe tener un componente, es decir, una estructura de pregunta, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo preguntar, ¿el acceso carnal violento influye negativamente en las habilidades socioemocionales? Ese tipo de pregunta carece de una composición, por lo cual el resultado de esta pregunta terminará siendo un sí o un no. Es decir, no, pues, si yo me pregunto, ¿Colombia puede clasificar al Mundial 2026? ¿Sí? Eh, Ese tipo de pregunta carece de un componente o de una estructura de pregunta de investigación. Es una pregunta, más no es una pregunta de investigación. Para que sea una pregunta de investigación requiere tener componente de pregunta de investigación. Entonces, si yo pregunto, ¿Colombia puede clasificar al Mundial 2026? Pues la respuesta a la que la pregunta me está guiando es a un sí o a un no. Ah, sí, sí puede clasificar. Ah, no, no puede clasificar. ¿Sí? Pero si yo pregunto, o sea, ¿de qué manera Colombia podría clasificar? Ya ese de qué manera demanda que la respuesta no se reduzca a un sí o a un no. Ya aquí la respuesta debería ser o explicativa o argumentativa o descriptiva, ¿sí? Ya tendría o predictiva, ¿sí? Ya tendría que tener ciertas características la investigación, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es un componente. Les pido excusas, pero hoy estoy... eh, de esta forma, cuando yo voy a hacer la pregunta, tengo que identificar de manera asertiva un componente. Por ejemplo, de qué manera, cómo, cuáles, qué, ¿sí? Quiénes, o sea, una estructura de pregunta. ¿Ok? Yo tengo componentes, ¿ya? Componentes. Otro elemento, y utilizo el operador de la suma porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Mm? Sugiero una evidencia del enfoque. Es importante que la pregunta tenga eh, ciertos, tenga eh, cierto tono, ciertas palabritas que den cuenta del diseño metodológico, ¿ya? Del enfoque, del tipo de investigación y del método. Palabritas. Seguidamente, en este caso, deben haber presencia de las variables, tanto dependientes como independientes, o las variables en el caso que no hayan relación de causalidad, entonces ya no puedo llamarle variable independiente, sino variable uno, variable 2, ¿ya? Y contexto. De esta manera, vale, regálame un segundito acá.
Qué pena con ustedes. Entonces, las variables deben de estar presentes. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Tengo una investigación donde identifico una variable, ¿sí? Vamos a quitarle lo de independiente y dependiente porque no sabemos si al final querramos, eh, pues como vamos a hacer la pregunta transversal, estas preguntas o este tipo de investigación pueden quedarse cortas para determinar niveles de causalidad. Para eso tendríamos estudios longitudinales o experimentales por su defecto. En este sentido, vamos a llamar las variables, ¿cierto? ¿Sí? Y voy a poner aquí cuál es la incidencia. Entonces aquí vamos a ver. Entonces, comenzamos. Vamos aquí a eliminar esto y comencemos de nuevo. Componente, ¿sí? Entonces podemos preguntar, tal cual como lo teníamos, que creo que puede ser un buen inicio. Ya, vamos a ver. Me activa vamos a preguntarnos, ¿cuál es la relación? No, o cuál es la influencia, cuál es la influencia o la incidencia, cuál es la incidencia, ya este es el componente, ¿sí? ¿Cuál es la incidencia del, del acceso? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo descriptivo. ¿Cómo, cómo influye en el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo socioemocional, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, el abuso o el acceso carnal violento en víctimas de abuso sexual, ¿sí? Eh, de la fundación, ¿sí? Amigos, eh, vamos inventando aquí amigos, tenemos aquí un tipo, de la fundación, ah, se me fue la creatividad, Fundación Corazones Restaurados, ¿sí? Caminos de Fe. Ah, una fundación que se llama Caminos de Fe o Caminos de Esperanza, para no hacerle una connotación tan religiosa. Vale. ¿Cómo influye en el desarrollo de las habilidades socioemocionales el acceso carnal violento en víctimas de abuso sexual de la Fundación Caminos de Esperanza? ¿Va? Entonces, aquí estamos viendo esto, es decir, eh, veamos aquí, componente, el cómo, ¿sí?
comienza con interrogante, termina con interrogante. Evidencia del enfoque. La influencia estamos buscando, ¿sí? Eh, ¿sí? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? ¿Sí? En el desarrollo de las habilidades socioemocionales? ¿Sí? Esta palabrita me busca como determinar, en este caso describir y determinar esto, cómo influye en el desarrollo de las habilidades socioemocionales del acceso carnal violento. Variable independiente o variable uno la ponemos acá, el acceso carnal violento, ¿sí? ¿No? Eh, que vendría siendo un sinónimo, podríamos decir, de abuso sexual, ¿sí? Variable 2 el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿sí? ¿Sí? Y el contexto, que serían las víctimas que participan en víctimas de abuso sexual, ¿sí? Eh, que participan en la fundación. Puse este participa para que no, para, pero esto se puede, obviamente, redactar de manera más eficiente, como quieran, pero tengo los elementos suficientes que me permitan establecer que esta pregunta tiene los elementos metodológicos, ¿sí? O sea, no tengo que estar inventándome cosas. Componente, evidencias que den del enfoque, ¿sí? Por ejemplo, o cuáles son los niveles, o sea, cuáles son, para hacerlo más cuantitativo, cuáles son los niveles de influencia, para que suene más cuantitativo, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de incidencia o de incidencia? Vamos a ver aquí. Evidencia en enfoque. De incidencia. ¿Cuáles son los niveles de incidencia en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí? Asociadas al acceso carnal violento en, en, eh, en participantes de la fundación, en participantes de la fundación, en participantes de la Fundación Caminos de Esperanza? Ahí tengo en este momento mi pregunta, mi objetivo, mi pregunta general, que tiene los elementos para argumentar que es un ejercicio metodológico, ¿cierto? Ahora vamos a hacer, o sea, vamos a ver cómo de esa pregunta general que aquí tengo, que me la voy a llevar para acá, ¿sí? Esa pregunta general que aquí tengo, voy a llevármela aquí, ya, que esa pregunta responde a esta estructura, ¿sí? A esta estructura, responde a esta estructura. ¿Sí? Voy ahora a crear el objetivo general, ¿sí? Entonces, voy a poner el objetivo. El objetivo, el objetivo por su parte, debe responder varias preguntas para determinar que el objetivo metodológicamente está bien escrito. El objetivo es usual que responda uno al qué, ¿sí? Uno al qué, ¿ya? Al qué de la investigación. Dos, al cómo, al cómo. ¿Mm?
al cómo. Eh, Vamos a poner aquí el para qué, un elemento también, el el para qué del estudio. Esto para mí es como un carro. O sea, si le falta una llanta, no va a funcionar de manera correcta. ¿Ya? Y el a quiénes. El a quiénes. Tengo estos tres elementos. Entonces, vamos a, ¿qué quiero? Veamos acá. Vamos a copiar nuestra pregunta. Y cuando ya tengamos la pregunta, vamos a organizarla como objetivo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitar el componente de pregunta y poner un verbo en indefinitivo, ¿sí? En este caso podemos ser analizar, por ejemplo, analizar, aquí voy a poner aquí descrip- descriptivamente los niveles de incidencia, analizar descriptivamente los niveles de incidencia, los niveles de incidencia, ¿sí? Vamos a ver. eh, los niveles de incidencia del acceso carnal violento, incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí? En miembros de la Fundación Camino de la Vida. Y aquí vamos a, como esto es no experimental, el tiempo determina si es longitudinal o, o si es transversal. Así que vamos a poner el cuándo, el cuándo. En miembros de la Fundación Camilo de Vida, ¿sí? Eh, ¿Vale? En el desarrollo de habilidades socioemocionales en miembros de la Fundación Camilo de Vida durante el año 2025 o en el año 2025. Esto no está obligado, este año no es obligatorio. Aquí, si de pronto no nos gusta o a la institución o el evaluador dice que está sobrando el cuándo, se lo quitan, porque es como algo que podría ser opcional para que a simple vista se vea que es un estudio transversal. Pero esto puede estar de manera explícita en el diseño metodológico, así que esto puede estar como a su discreción. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Quiero analizar. ¿Qué quiero hacer? Analizar, vamos aquí a poner los colorcitos que nos han servido, ¿sí? Para que, la tienes, vamos a ponerle. Entonces, permítame, voy a quitar, vamos a volverlo a leer. Dice, analizar descriptivamente los niveles de incidencia del acceso a canal violento y el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí? Eh, en miembros de la Fundación Camilo Esperanza, ¿sí? Para para el diseño de propuestas, para el diseño de propuestas de intervención. No vamos a intervenir, pero el estudio tiene una intencionalidad que permita comprender cómo se manifiesta este fenómeno desde una perspectiva empírica analítica que nos permita presentar propuestas. Sí, que al final los resultados nos permitan, hombre, eh, de alguna manera proyectar, ¿sí? Algún tipo de programa, algún tipo de propuesta, algún tipo, sí,
Ah, pues ¿para qué es el estudio? ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Qué quiero? Analizar. ¿Sí? ¿Qué quiero? Analizar los niveles de incidencia. ¿Sí? Los niveles de incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Eso es lo que quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer desde un estudio descriptivo, no experimental, transversal. Desde un estudio no experimental, transversal, descriptivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿En, en quiénes? En los miembros de la Fundación Camino de Esperanza. ¿Sí? Ok, vamos aquí a poner en quiénes, pero ¿para qué? Para el diseño de propuestas de intervención. ¿Sí? Entonces, estos elementos permiten, aquí le quité el cuándo. Esta estrategia nos permite a nosotros comprender que existe una relación directa, es decir, el objetivo general sale de la pregunta general. Cuando yo me aíslo, pues lastimosamente no logro mantener una coherencia. Y a veces pensamos que los sinónimos, si aquí hay una palabra, se convierte en una variable y esa palabra tiene que estar en el objetivo para que preserve la misma coherencia. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo decir cuáles son los niveles, en la pregunta que yo diga, cuáles son los niveles de incidencia en el desarrollo, ¿sí? De las habilidades socioemocionales asociadas al acceso carnal violento, ¿ya? Eh, ¿Qué decir acá? ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo de la inteligencia emocional? ¿Sí? Aunque para mí parezcan de pronto que tienen cierto tipo de relaciones, se pueden convertir en variables distintas. Y eso lo tenemos que nosotros ir cuidando. ¿Vale? Permítanme preguntarles si se comprendió esta partecita del objetivo, de la pregunta general y el objetivo general. ¿Vale? Me comentan también si de pronto tenían más o menos estas ideas. Alexander, vamos a hacer un ejercicio más adelante. eh, Se puede hacer con tres variables, pero aquí el objetivo es que trates de hacer la adaptación, que lo puedas de pronto organizar. De igual forma, voy a regalarle un par de prompts para hacerlo con inteligencia artificial, ¿vale? Ok. Sí. Porque para poder construir el objetivo, lo primero que te tendría que preguntar es si esta investigación, desde qué diseño metodológico lo vas a trabajar. Si lo vas a hacer desde una investigación experimental, no experimental, desde dónde, desde qué tipo, o sea, desde qué tipo de investigación vas a realizar. Si no tenemos claro eso, pues obviamente no vamos a poder trabajar de manera eficiente la construcción tanto de los objetivos como de las preguntas como de los objetivos. Vale, voy aquí a apagar el chat y vamos a ver. Como hay unos compañeros que acabaron de ingresar, vamos a hacer un resumen rapidito de lo que acabamos de dar. Recuerde que también podrán explorar las clases grabadas. ¿Ok? Bien, ayer hablábamos de las investigaciones cuantitativas, empírico-analíticas, y decíamos que estas se pueden dividir en investigaciones experimentales y no experimentales. Decíamos que las investigaciones no experimentales son aquellas en las que la variable independiente ocurre de manera natural, es decir, que no es manipulada por el, por el investigador, ¿sí? Y decimos que la participación del investigador es expofacta, es decir, la investigación se desarrolla después que el evento se ha desarrollado desde cierta naturalidad, ¿ok? Y comenzamos a hacer un ejercicio en el cual hacíamos un pequeño análisis. Ayer poníamos el ejemplo del acceso carnal violento y la influencia que puede tener en las habilidades socioemocionales. Entendíamos que esta primera variable no la podemos manipular considerando de que tiene aspectos de carácter ético, morales, legales, que obviamente hacen que sea una variable que debe surgir de manera natural
y no puede ser manipulada en nuestra investigación. Entonces decíamos que podríamos crear cierta estructura para crear la pregunta. Y yo les proponía un método inédito para la construcción de la pregunta, donde yo defino un componente de la pregunta, unas evidencias que den cuenta del enfoque, es decir, permitan que la pregunta sepa al diseño metodológico las variables que se están utilizando y el contexto. En este sentido, construimos, porque lo hicimos en vivo, construimos esta pregunta. ¿Cuáles son los niveles de incidencia en el desarrollo de las habilidades socioemocionales asociadas al acceso carnal violento en participantes de la fundación? Vamos a hablar de miembros, porque no creo que el nombre es miembros de la Fundación Caminos de Esperanza. Entonces veamos, componente. La pregunta comienza con un interrogante, termina con un interrogante y tiene un inicio composicional de cuál es o de cuáles. ¿Ok? ¿Qué palabras dan evidencia del enfoque? Esta. Los niveles de incidencia, esto me sabe a cuantitativo. Yo leo esto y me sabe a cuantitativo. Asociadas al acceso carnal violento, ya, buscando niveles de relación. Perfecto. Tiene que estar presente la variable 1, que tengo acceso carnal violento, y la variable 2, desarrollo de habilidades socioemocionales. Y el contexto en miembros de la Fundación Camino de la Esperanza. Entonces vemos claramente que este tipo de estructura nos garantiza que la pregunta tenga todos los elementos que son relevantes para el estudio. Ahora, ¿qué estábamos haciendo también? Cogimos cogimos esa pregunta y la pusimos aquí en esta plantilla para poder hacer una comparación. De la pregunta sacamos el objetivo general. Copiamos y pegamos la pregunta acá para construir el objetivo general, porque de la pregunta general sale el objetivo general. La estructura del objetivo debe tener los siguientes elementos: el qué de la investigación, el cómo de la investigación, el para qué de la investigación y el a quiénes de la investigación. Entonces, por ejemplo, el qué de mi investigación busca analizar los niveles de incidencia del acceso carnal violento y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Este qué tiene que mantener la relación de las variables o la presencia de las variables. ¿Cómo? Aquí planteé como método un diseño descriptivo, ¿sí? Un análisis de datos descriptivo y podríamos plantearlo eh, desde, desde, desde esta postura, que también va a ser una postura propositiva. Dice, analizar descriptivamente los niveles de incidencia. Y finalmente, planteo el para qué, para el diseño de propuestas de intervención. Es decir, que yo pueda, que de la investigación que yo haga, pueda plantear una propuesta o pueda plantear una intervención o no sé, ¿para qué quiero hacer el estudio? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Para crear un observatorio de violencia o de abuso sexual o para hacer una triangulación con la violencia intrafamiliar. No sé, ¿para qué quieren hacer el estudio? Y ahí ustedes lo tendrían que poner. Ahora, de la pregunta general salen las preguntas específicas, pero estas preguntas específicas no salen de la nada, ¿sí? Estas preguntas específicas yo las saco de acá al método, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este esquema del diseño transversal y yo digo, perfecto, lo primero que tengo que hacer es comprender cómo se manifestó la variable independiente o la variable, cómo se manifestó. Entonces, la primera acción en mi investigación es comprender, estudiar, analizar, ¿sí? Caracterizar, como quieran decirle, analizar la, analizar la variable inicial, ¿ok? En este caso, el acceso carnal violento. Dos, tengo que diseñar los instrumentos,
¿sí? Diseñarlos y validarlos teóricamente. Tercero, tengo que analizar los datos, es decir, diseñarlos, validarlos e implementarlos. Tercero, hacer un análisis profundo de los resultados para determinar la relación que existe entre las variables, ¿ya? ¿Sí? Es decir, que aquí ya es analizar qué pasa con la variable dependiente. Ese sería analizar el impacto de la variable. Vamos a organizarlo mejor. Aquí tengo, por una parte, caracterizar la variable independiente, diseñar y validar los instrumentos teóricamente, ¿sí? E implementarlo en la población objeto de estudio. Tercera acción, esta es la segunda acción. Tercera acción, tengo que analizar los resultados con respecto a la variable dependiente, es decir, analizar exactamente cómo fue la relación o la influencia de estas dos variables. Y como cuarto elemento, proponer, porque ahí lo definí en mi objetivo, proponer, hacer una propuesta, presentar unas alternativas de intervención. ¿Ok? Entonces, de esta manera puedo presentar. Entonces, uno, acá tengo cómo se caracteriza la uno, cómo se caracteriza, no, aquí tengo, cómo se caracteriza y presentan los cuidados. En este caso, se presenta el abuso, el acceso carnal violento, cómo se presentó o cómo se manifestó, cómo se caracteriza y presentó, cómo se caracteriza la presencia del evento de acceso carnal violento en la población objeto de estudio. ¿Sí? Vale. De esta pregunta específica uno sale el objetivo específico uno. Copio, hago el mismo ejercicio. Me lo llevo al objetivo específico número uno, ¿sí? Y aquí le pongo, entonces, quito el componente y pongo el verbo en infinitivo. En este caso, caracterizar la presencia, ¿sí? Caracterizar el acceso carnal violento, ¿sí? En la población objeto de estudio. Caracterizar, eh, caracterizar los eventos, caracterizar los eventos de acceso carnal violento en la población objeto de estudio. Vale. Segunda pregunta tendría cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de los datos. Esto incluye el diseño, validación e implementación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? En este caso, para la recolección de los datos asociados, ¿sí? A las variables de estudio. ¿Sí? Para no ponerlas nuevamente a las variables de estudio. Esto está permitido. ¿Sí? Si lo quieren poner de manera explícita, asociados al acceso carnal violento y el desarrollo de habilidades socioemocionales, lo pueden hacer, no hay problema. Pero también lo podemos eh, abreviar o renombrar técnicamente a través de las variables. ¿Ok? Dos, vamos a hacer acá el objetivo específico número dos. Entonces, vale, aquí me queda el verbo, mejor dicho, simplemente borro esto y le digo fundamentar los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de los datos asociados a las variables de estudio. El segundo objetivo específico. Tercera pregunta específica, ¿sí? ¿Cómo se presenta y se relaciona? eh, Aquí sí me parece pertinente que lo hagamos, ¿sí? ¿Cómo se presenta y se relaciona el acceso carnal violento en el desarrollo de habilidades socioemocionales emocionales en víctimas?
en la población de este estudio. ¿Ok? Y pues automáticamente me llevo esto, ¿sí? Lo pego acá y acá sí. Entonces, vamos a hacer acá cómo se relaciona, ¿sí? Eh, como aquí arriba tengo analizar, ¿sí? Voy a cambiarle este verbo, el verbo acá arriba. Voy a poner acá determinar es mayor, ¿sí? Y acá para poder poner acá analizar, porque si allá arriba tengo analizar, no puedo poner el mismo verbo en un objetivo específico, porque los verbos son jerárquicos. El objetivo general tiene que ser por jerarquía mayor a los objetivos específicos. No puede estar ni igual ni por debajo. Así que entonces cambio, pongo un verbo mayor que es determinar y busco un verbo acá que sería, en este caso, analizar, ¿sí? Y relacionar, analizar y relacionar el acceso canal violento en el desarrollo de habilidades socioemocionales en la población objeto de estudio. Y finalmente acá tengo qué tipo de propuestas de intervención se pueden desarrollar considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables. Y yo creo que acá me queda igualito. Proponer intervenciones considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos una, un cuadro integrador coherente y las acciones son las que son. No hay acciones de más, no hay esa cantidad de objetivos específicos. Tengo los objetivos específicos que necesito, tengo las preguntas que necesito, tengo claridad metodológica. Esta investigación arranca y va pisando fuerte, ¿ya? Porque va estructurada metodológicamente y con coherencia, ¿vale? Y con coherencia. Ok. Me comentan por el chat si se entendió, porfa. Y le doy la palabra a José Apuleyo. Amigo, cuéntamelo todo. José, me comentan por el chat si se entendió. Bueno, yo creo que José de pronto levantó la manito por accidente. ¿Se ha entendido, porfa? Ever, no, no fue por Hola. accidente. Hola, Aquí José. estoy, es que tenía problemas técnicos con abrir el micrófono. Vale, Pues qué alegría poder recibir estas clases me alegro. porque me han orientado demasiado frente a cómo alinear una investigación, ¿no? Que considero que lo primero que nos ha hecho énfasis es identificar el problema. Y al identificar el problema, pues nos da línea para construir la pregunta y Ujú, construir el objetivo general. Me queda una pregunta frente a los verbos que se están utilizando en el objetivo general. Si bien fue claro en decirnos que hay verbos de mayor que van en el objetivo general y menor que en el específico, dentro de la taxonomía de Bloom no rayaría dentro de la construcción de los verbos, de los objetivos frente a cuáles son objetivos generales y específicos, porque ahí me sí, quedaría un objetivo determinar es general y analizar es general. ¿Me saldrían claro. dos investigaciones? Vale, perfecto. José, primero, y una recomendación que yo se las doy con mucho cariño a todos, porque no es solamente José, yo por un momento o por un tiempo también tenía, pues porque así nos lo enseñaron. Y muchas veces nosotros pues recibimos lo que nos enseñaron y lo hemos seguido como replicando. Escúchenme bien, y es un, una crítica que en algún momento aprendí de un gran maestro y que hoy en día me ha acompañado y cada vez que estudio y cada vez que leo lo confirmo más. Uno, hablemos de la taxonomía de Bloom, ¿ok? Hablemos de la taxonomía de Bloom. Que muchos investigadores la utilizan para poder seleccionar los verbos para su estudio. Bloom no es un autor metodológico, ¿sí?
O sea, Bloom le importó todo menos la metodología de investigación. O sea, Bloom construyó una taxonomía. Cuando hablamos de taxonomía es clasificación y Bloom hizo una clasificación de verbos para determinar aprendizaje. Por ejemplo, los 6 niveles de Bloom van nivel de reconocimiento o de memoria, ¿sí? Segundo nivel de comprensión. Tercer nivel de aplicación. Cuarto nivel de análisis. Quinto nivel de evaluación y sexto nivel de creación. Bloom construye la taxonomía para definir aprendizajes. No tiene nada que ver con proyectos de investigación. No tiene nada que ver con diseño metodológico. Ahora, ¿por qué muchos mencionamos la taxonomía de Bloom cuando estamos redactando objetivos de investigación? Porque Bloom, y no es Bloom, sino mucha gente a partir de Bloom para el aprendizaje ha creado tablas con centenas de verbos. Entonces, lo que hacemos nosotros es pues buscar la taxonomía de Bloom para tener como un brochure, para tener un dossier de verbos de esto. No sé si se fijaron en el prompt que hicimos ayer, ¿sí? En el prompt que hicimos ayer, se los voy aquí a mostrar. Vamos a ver acá. En el prompt que les compartí ayer, permítanme, y yo abro ChatGPT, ¿ok? En el prompt que hicimos ayer, ¿sí? Nosotros, se lo voy a compartir. Recuerden que todos los prompts que yo se los mando no los pueden copiar y pegar en un nuevo chat. Tienen que pegarlo en el chat donde nosotros hemos estado trabajando. De lo contrario, pues no nos servirá casi de nada. Analicemos este prompt que yo les compartí ayer. Dice, considerando la postura epistemológica cuantitativa, el tipo de investigación no experimental, transversal y el alcance correlacional no causal, construye una matriz de fases de investigación considerando las 4 fases principales. Miren que yo aquí estoy utilizando las fases de investigación y estoy utilizando un autor metodológico, ¿sí? Es decir, yo me estoy casando con un autor metodológico. Para mí, citar a Bloom en el diseño metodológico es un error, ¿sí? Es un error teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a no ser que mi investigación tenga que ver con niveles de aprendizaje, con pensamiento superior, con potencialidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, considerando las 4 fases principales, entonces yo defino las fases. Entonces yo aquí sí puedo citar, por ejemplo, a Tamayo, puedo citar a Batista, a Hernández, a González Jiménez, a Correa de Molina, a Delgado, pues, por ejemplo, si nos vamos para investigaciones cualitativas, puedo citar a Miguel, a Martínez Migueles, puedo citar, por ejemplo, a Falborda, a Murcian Florián, autores metodológicos. Cuando ya yo defina la fase a partir del autor metodológico, yo debo construir una taxonomía inédita para ese método. O sea, yo se los voy a comentar para que entiendan y desaprendamos eso de la taxonomía de Bloom. Porque imagínense que yo estoy haciendo un estudio hermenéutico y la expresión máxima del pensamiento hermenéutico es la interpretación. Quiere decir que sería un verbo jerárquicamente mayor la comprensión. Es decir, comprender la realidad puede ser un verbo de objetivo general en el marco de un diseño metodológico interpretativo. Pero resulta que en la taxonomía de Bloom nos encasillan el verbo comprender como de pensamiento inferior. Y esto puede confundir al investigador. Y puede hacer pensar que el investigador está reduciendo su investigación a un objetivo de pensamiento inferior. Pero lo que no estamos entendiendo es que nada tiene que ver el caldo con la tajada, como decimos acá en el Caribe colombiano. ¿Sí? Nada tiene que ver. Dejemos a Bloom quietecito. Bloom
Estás haciéndolo muy bien, así como está Bloom, está la taxonomía de Solo, está la taxonomía de Marzano, está la taxonomía de Tobón. Esa gente está muy bien, está muy quietecita en estilo de aprendizaje, en evaluación de aprendizaje, en educación. Pero yo en este momento necesito una taxonomía inédita que esté en el marco del diseño metodológico. Por eso en el prompt que yo les di ayer, les decía lo siguiente, cuando definíamos la fase, yo les decía, la matriz debe tener nombre de la fase, definición de la fase, y digo, taxonomía de verbos, pero no menciono a Bloom, porque no me interesa Bloom. Bloom no tiene nada que ver con mi estudio, ni teórica ni metodológicamente. Y por esa razón, Bloom, quédate quietecito. A mí no me interesa invitarte. Tu clasificación y tu taxonomía no tiene lugar en mi investigación. Ay, profe, ¿cómo va a decir eso? Si estos verbos de la taxonomía de Bloom, no me confundan verbos con taxonomía. La taxonomía, ¿qué significa taxonomía? Clasificación. Entonces, esos verbos existen en el castellano, esos verbos existen en el idioma inglés, esos verbos existen en cualquier tipo de idioma. Bloom lo que hizo fue coger esos verbos y los clasificó según la intencionalidad que él tenía teórica, que tiene que ver con los niveles de aprendizaje. Pero como Bloom es tan famoso y tan conocido en ese campo, muchos investigadores entonces consideraron que, hombre, tomar como referencia los verbos que estaban en las tablas de Bloom podrían ayudar a no repetir los mismos verbos y a utilizar verbos y a identificar los verbos desde una jerarquía. Claro, cuando hablamos de taxonomía, hablamos de jerarquización, porque estamos hablando de niveles. ¿Sí? Pero tengo que entender que la jerarquía de Bloom es una jerarquía asociada a niveles de aprendizaje, no a diseño metodológico. Entonces, cuando yo pongo en este prompt que a partir de las fases del diseño metodológico y de los autores que yo estoy trabajando, ¿sí? Eh, me construya mi propia taxonomía, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto. Me va a decir, perfecto. Considerando esto, tenemos fase 1, caracterizar cuantitativamente las variables. Y acá me genera unos verbos. Pues yo no le puse el número de verbos, pero si yo le pongo, ponme 20 verbos, él me va a sugerir 20 verbos. Entonces me dice, hombre, para esta primera fase, eh, puedes considerar cuantificar, medir, recolectar, describir, analizar, categorizar. Entonces yo selecciono. Ah, me gustó categorizar. No me gustó ninguno de estos verbos. Entonces yo le digo, por favor, eh, preséntame 20 verbos por cada uno porque quiero escoger. Ahora, estos verbos tienen que ser, mire que yo pongo taxonomía de verbos cuantitativos porque no son similares. Hay unos verbos que se pueden utilizar tanto en el método quanti como en el método quali. Pero, por ejemplo, verbos como determinar, identificar, ¿sí? Establecer, eh, correlacionar, no son, o sea, generan mucho ruido si yo los presento en estudios cualitativos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí, pero aquí tengo que categorizar. En una investigación cualitativa, utilizaría caracterizar. ¿Sí? Entonces, aquí tengo estos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí yo descartaría analizar porque quizás de pronto este verbo puede ser grande y lo puedo utilizar en uno de los niveles más abajo, ¿sí? Entonces, podría poner por el primer verbo categorizar, ¿sí? En el segundo verbo me dice recolección diagnóstica en un único momento. Entonces, evaluar, describir, medir o recolectar, podría utilizarlo. Tercera fase, analizar, correlacionar entre las variables. Entonces, aquí sí puedo utilizar o analizar, ¿sí? Porque quizás de pronto puedo escoger como verbo generar correlacionar, ¿sí? Porque puede ser que el objetivo general yo pueda tener correlacionar, ¿va? ¿Sí? Y abajo construcción de una propuesta y aquí pues bien, diseñar, formular, estructurar. Yo me quedaría con proponer porque proponer da cuenta de que yo no voy a intervenir, ni voy a aplicar, ni voy a demostrar que eso funcione, simplemente voy a proponer, ¿ya? Entonces, mi amigo, no sé, José,
si de pronto se pudo entender la claridad de lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Ya? Dice, en la universidad nos enseñaron que el objetivo general se construye colocando un verbo y pasar lo mismo de la pregunta, que tanto, pues fue más o menos lo que hicimos, ¿no? Fue más o menos también tiene mucha relación con lo que hicimos hoy. José, cuéntamelo. ¿Me comentas si se pudo aclarar la duda o qué? Sí, Ever, fue muy claro y muy preciso la explicación. En la estructura, pues quedó claro. Me queda como la duda en el manejo de los mismos verbos, pero ya desde el PRON me dio elementos para tomar decisión sobre qué verbo aplico. De pronto, sí, en mi línea de formación en educación me lleva a tener a Bloom muy presente, pero también debo de construir solamente el pensamiento de Bloom como, como el que me da los verbos específicos y generales, y a su vez reconocer que la investigación tiene otros elementos diferentes a ese proceso educativo. No obstante, sí me queda ahí como esa, como me quedan dos abierto esa duda frente al uso de los verbos, por ejemplo, determinar y analizar, que me puedan Sí, salir dos investigaciones dentro de la misma investigación y me pierda dentro del transcurso de proceso investigativo. bien, Pero ya con la observación considero que yo debo delimitar ese mismo proceso y de a través de cada una de las preguntas específicas también llevar a concluir ese objetivo general. Muchas gracias, Ever, por la vale. explicación y No, realmente pues me siento grato porque estoy aprendiendo más frente a estos elementos que necesitamos para investigar con el uso de la inteligencia vale. artificial. Perfecto, bien. Claro, mi amigo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. O sea, para de pronto quienes no están familiarizados con Bloom. Esto, partamos de algo. Bloom, cuando hablamos de taxonomía, no estamos hablando de verbos. Estamos hablando de clasificación. Entonces, ¿qué es Bloom? O sea, ¿qué es Bloom? Bloom es la clasificación. Sí, es el nombre del autor que hizo esta clasificación. Entonces, Bloom planteó memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esta fue una actualización de la más reciente. En algunas se ve evaluación y creación, ¿sí? Pero que están como estructuradas en estos niveles. Ahora, los verbos asociados a la taxonomía de Bloom ni siquiera es un ejercicio propio de Bloom, sino que han habido decenas de personas que a raíz de muchos años le han ido incorporando verbos y vamos a estar encontrando matrices como esta o muchas más amplias donde van a aparecer centenas de verbos. Obviamente, obviamente, este brochure de verbos me puede ayudar. Profe, yo lo quiero integrar. Claro, vamos a integrarlo porque no deja de ser una ayuda interesante. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que yo puedo utilizar los verbos. Yo los puedo utilizar. ¿Sí? Lo que debo tener en cuenta es que esta clasificación no debe estar atada a Bloom. Tiene que tener relaciones con el diseño metodológico. Y aquí los diseños metodológicos de pronto pueden cambiar. Por ejemplo, yo veo así por ejemplo, el compañero que es el de educación. La taxonomía de Bloom, uy, te cae perfecto en su clasificación con las investigaciones de tipo sociocrítica, como la investigación acción educativa de John Elliott, ¿cierto? O sea, si yo voy a aplicar, pero yo creo que será de los pocos casos en los que aplicaría la taxonomía de Bloom perfecta en los objetivos de una investigación acción educativa desde la perspectiva de John Elliott. Porque John Elliott lo primero que me pide es diagnosticar, es decir, entonces yo cogería verbos de comprensión para el nivel uno de mi diseño metodológico. Lo segundo que me pide este Bloom es diseñar, ¿sí? Entonces, automáticamente partiría pues más o menos de un nivel de diseño que habría parte de la aplicación. El tercer objetivo que me pide John Elliott sería literalmente
de aplicación, que también lo podría sacar de aquí de aplicación, y finalmente me pide evaluación. Entonces me voy al nivel superior y saco evaluación. Ya. Pero vamos a intentar probar para que más o menos me comprendan. Yo puedo coger esta imagen que ya la capturé. Vamos a ver si aquí quito esto para que me genere. Vamos a poner, lo que pasa es que aquí me va a pedir que yo. Vamos a ver. Voy a sacar esto. ¿Sí? Sí. Yo pude haber hecho esto. ¿Sí? Yo pude haber hecho esto. Voy a capturar una imagen. Aquí estoy recortando la imagen, ¿cierto? Yo pude haber, haber hecho esto. Voy a cogerme el mismo prompt, ¿sí? Y voy a hacerlo aquí en un nuevo chat, ¿cierto? Pero obviamente, como no tengo todo el contexto, me toca diciendo, considerando la postura epistemológica cuantitativa, tipo de investigación experimental, transversal y el alcance descriptivo, como no estoy en un chat, sino en un nuevo chat, ¿sí? Tengo que decirle, vale, y considerando como variable, como variables, vamos a ver aquí el acceso carnal violento y el desarrollo de habilidades socioemocionales de las víctimas, ¿sí? Construye una matriz de fases de investigación considerando las cuatro fases principales, ¿ya? Aquí les pongo recolección diagnóstica en un único momento, hacer un análisis correlacional entre las variables, construye una propuesta de intervención institucional. Bueno, aquí los tengo, ¿cierto? Voy a poner aquí en la taxonomía de verbos, eh, eh, voy a poner aquí 20 verbos cuantitativos. Y le voy a poner aquí una salvedad al final. Nota. Los verbos en cada fase deben respetar los niveles de jerarquía en la ejecución, en la ejecución de las fases. De esta forma, de esta forma, no pueden repetirse verbos, no pueden repetirse verbos en las fases, entre las fases, entre las fases. Vale, le voy a decir, te adjunto una lista de verbos. Considera solamente los verbos más no la clasificación de la imagen, porque no me interesa la clasificación. ¿Por qué no me interesa la clasificación? Hombre, porque ya yo hice una clasificación. Las fases constituyen una clasificación. Entonces, no voy a hacer que la inteligencia artificial comience a pelear entre la clasificación que yo hice de la fase con la clasificación que está en la imagen de la taxonomía de Bloom. Eso es lo que me interesa que de pronto quede completamente claro. Voy a juntarle aquí la imagen. Aquí le acabo de juntar la imagen, esta, y voy a ejecutar. ¿Ya? Voy a ejecutar para que veamos más o menos el resultado de este prompt. ¿Ya? Entonces, yo puedo utilizar, no, yo tengo un libro, profesor, donde tengo, a partir de la taxonomía de Bloom, tengo como 1000 verbos. Dáselo a la inteligencia artificial. Pero aquí lo importante es que tú extraigas los verbos, pero no la taxonomía, porque puede generar conflicto entre cómo se piensa los niveles de aprendizaje y cómo se piensa las acciones metodológicas del método. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo caracterización cuantitativa de las variables independientes, ¿cierto? Y aquí tengo lo siguiente: verbos, identificar, registrar, categorizar, delimitar, cuantificar, enumerar, tabular, codificar, seleccionar. Mire que cogió verbos de la taxonomía de Bloom, ¿ya?
pero no es la taxonomía de Bloom. ¿Por qué no es la taxonomía de Bloom? Porque no está bajo los niveles de la taxonomía de Bloom. Este diseño metodológico, estas fases no responden a la taxonomía de Bloom. Entonces, cuando la gente suele mencionar a la taxonomía de Bloom, es porque lo que hacen es coger los verbos. Pero cuando usted saca los verbos de la taxonomía, ya deja de ser taxonomía. Y ahora se incorpora en una nueva taxonomía que es su propia taxonomía, la taxonomía metodológica. ¿Ya? Porque, por ejemplo, no es lo mismo. Pues yo voy a coger a Hernández Sampieri porque me define 4 pasos fundamentales o 4 niveles fundamentales para hacer una investigación experimental. Perfecto. Entonces vas a coger los verbos que están ahí en el brochure de un documento de taxonomía de Bloom y vas a extraer los verbos, a desprenderlos de la taxonomía de Bloom y comenzarlo a reorganizar en una nueva taxonomía, que podríamos decir que sería entonces la taxonomía o sería las fases metodológicas de Hernández o de Batista o de Tamayo o el de que sea, ¿cierto? Entonces, ahí lo tenemos. Les voy a compartirle este prompt para que lo puedan tener como modelo, recuerden, como modelo, ¿sí? Como modelo. Les cuento que esta clase se me ha ido volando, o sea, se me ha ido súper rápido, ¿vale? Vamos a ver aquí, voy a compartirle este prompt para que lo puedan tener, ¿sí? Este es un prompt, ¿sí? Es alternativo al que le dimos ayer, aquí está, ¿sí? Robert, yo quiero aclararles, se los digo porque este debate lo hemos tenido en muchos escenarios, ¿sí? Dice Robert, los verbos de la taxonomía de Bloom son utilizados en investigación, pero o sea, es un error mencionar a Bloom. ¿Por qué es un error mencionar a Bloom? Porque lo que estamos haciendo es coger los verbos, no la taxonomía. Porque si yo cojo la taxonomía, yo quiero que entiendan, vamos, no es cuestión de Ever Coronado. Permítanme y vamos a meterle un poquito de documentación a esto, ¿vale? ¿Sí? Primero voy a definir qué es taxonomía. Vamos para ver. Vamos a definir. Define qué es taxonomía. Vamos a ver qué es taxonomía. ¿Sí? Entonces dice, eh, ciencia que trata los principios, métodos y fines de la clasificación. De la clasificación. Se aplica en particular dentro de la biología para el ordenamiento, jerarquización y sistematización con sus nombres de los grupos de animales y de vegetales. Eso es una taxonomía. La manera en cómo clasifico algo. ¿Sí? ¿Cómo clasifico algo? Entonces, no, los verbos no son de Bloom. O sea, quiero que entiendan eso. Voy a poner algo, por ejemplo, voy a poner aquí verbos de la taxonomía de Tobón. No vamos a poner sino de la taxonomía de Tobón. ¿Sí? De Tobón, no de Bloom. ¿Sí? Entonces, Tobón clasifica receptivo, resolutivo, autónomo, estratégico y pone unos verbos. Pero resulta que aquí pone aplicar y lo pone en el nivel resolutivo, ¿cierto? Y Blom pone aplicar en el verbo, en el nivel de aplicación. No sé si me hago entender. Es decir, es el mismo verbo. Aplicar no es el verbo, no es de Bloom, porque aplicar no tiene nada que ver o sea, Bloom no creó el verbo aplicar. Bloom lo que hizo fue crear una clasificación y organizó verbos en esa clasificación. Ahora, ¿por qué la taxonomía más grande? Porque mucha gente ha comenzado a enriquecer esa taxonomía y está genial. Y si tengo un documento con 1000 verbos clasificados en la taxonomía de Bloom, suministrenselo a la inteligencia artificial. Pero tengan presente porque puede haber un conflicto. ¿En qué sentido? En que si yo no le aclaro a la inteligencia artificial que no me interesa la taxonomía, que no me interesa la forma en cómo Bloom clasificó los verbos, sino que lo único que me interesa son los verbos, entonces vuelvo y repito, hay métodos que pueden coincidir con Bloom, como la investigación acción educativa, pero imagínate, hacer
Les pongo un ejemplo. Yo cómo forzo la taxonomía. Porque la gente entonces lo que hace es coger los verbos. No, yo no tengo problema con que cojan los verbos. Pero siguen hablando de taxonomía en investigación y siguen mencionando a Bloom en el diseño metodológico como taxonomía de Bloom. Eso es un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense que estoy haciendo una investigación de teoría fundamental, donde las fases son completamente diferentes. Es decir, la estructura de clasificación de los pasos y de las fases y de la etapa de investigación son completamente diferentes a las de Bloom. Donde yo le diga a la inteligencia artificial en un prompt, considérame la taxonomía de Bloom, imagínate, entonces él va a entrar en un conflicto. Tengo autores metodológicos que me clasifican las fases de esta manera, pero me acaba de decir que considera Bloom. Entonces, pues yo como, pues aquí tengo que me clasifica por codificación selectiva, codificación axial, codificación. Acá me da como 4 fases, pero acá me está dando otra clasificación. Eso comienza a afectar la respuesta que nos dé la inteligencia artificial. ¿Ya? Y se los digo, he visto a personas peleando con este tipo de situaciones. Entonces, eh, investíguenlo. Y si yo estoy equivocado, en una clase usted me dice, profesor, vea, mire, usted se equivoca. Y encontré tales autores. Y si me toca a mí desaprender lo que acabo de decir, se hace. ¿Sí me entiende? Pero entendamos desde eso básico. Cuando hablamos de taxonomía, no estamos hablando de verbos. Y cuando hablamos de taxonomía, no hablamos de verbos. Hablamos de clasificación. Vale. Vamos a generarle el prompt. Voy a ponerle aquí el prompt. Vamos a ponerle aquí el prompt de la matriz integradora del proceso investigativo. ¿Va? Vale, perfecto. Entonces, miren este prompt. Entonces yo le digo, considerando las fases de proceso de investigación, que fue la que anteriormente hicimos, considerando el contexto problemático y las variables de estudio, crea 2 matrices. La matriz número 1 debe tener, la pregunta general de investigación. Entonces aquí les digo, esta debe estar compuesta por un tono discursivo asociado al tipo de investigación, debe incluir las variables de estudio, el contexto y el año de corte de los datos. En este caso, 2025. Simplifica lo más que puedas. ¿Ya? 2, objetivo general. Debe salir de la pregunta general y debe de manera implícita, no explícita, responder el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes y el cuándo. Simplifica lo más que pueda, ¿cierto? Aquí le digo que esto debe ser de la manera más explícita. Disculpen. Vale, entonces tenemos este prompt, ¿vale? Eh, Voy a serles claro. Puede que el resultado sea perfecto y a ustedes les guste, pero eso es muy poco probable, ¿sí? El resultado que nos va a dar la inteligencia artificial, yo creo que de cada 10 veces que he hecho esto, 1 o 2 veces donde yo digo, wow, aprobado. Pero usualmente el resultado lo cojo, me lo llevo a Word y edito las cositas y después se la vuelvo a montar en la inteligencia artificial y digo, por favor, mira, he hecho unos cambios, actualiza tu memoria para que la tengas en cuenta de ahora en adelante. ¿Ya? Porque hay gente que comienza, ay, no ponme este verbo. Eso es perder el tiempo con la inteligencia artificial. Te construyó la base, cógela, cópiala, llévatela para Word y retroalimenta en Word. Es decir, modifica lo que tengas que modificar y vuelve y el documento de Word tiene que adjuntárselo nuevamente a la inteligencia artificial y le dices, por favor, actualiza
la matriz integradora del proceso investigativo, actualízala considerando estas modificaciones que yo hice. Y le dices, actualiza tu memoria. ¿Sí? Objetivo general. Entonces, la matriz 2 dice, la pregunta debe tener la pregunta específica, las cuales deben estar relacionadas con las fases de ejecución del estudio. Los objetivos específicos aquí está mal escrito, que debe salir de las preguntas específicas y cuyo verbo en infinitivo debe ser extraído de las taxonomías de los verbos de la fase. Pero donde yo pongo aquí taxonomía de Bloom, confundo a la inteligencia artificial. ¿Ya? Actividades científicas, ¿sí? Técnicas de recolección de datos e instrumentos. Entonces, ¿qué me arrojó la inteligencia artificial? Me arrojó un modelo, una base. Entonces dice, ¿cuál es la relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes de la institución educativa San José en Montería durante el año 2025? Lo vemos, excelente. Objetivo general, analizar la relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes de la institución educativa San José en Montería en el 2025, mediante un estudio transversal que permita generar estrategias de intervención institucional basada en evidencias. Me pareció bueno. Pregunta específica. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Estas preguntas específicas no van a funcionar de manera correcta si yo antes de este prompt no hice el prompt que ustedes ya tienen. Es decir, yo tengo que primero validar las fases para que esas preguntas queden bien hechas. ¿Sí? Para que esas preguntas queden bien hechas. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, ¿va? Aquí tenemos claramente, me crea la pregunta específica, cuál es la cómo se caracteriza cuantitativamente el involucramiento familiar, cuantificar el nivel de involucramiento familiar, cuál es cuál es la situación del desempeño académico y disciplinario de los estudiantes. Por ejemplo, estas son cositas. ¿Cuál es la situación? No me gusta. Esas son de las bobaditas que yo le cambiaría en Word. Evaluar el desempeño académico y disciplinario. Dice, existe una relación significativa entre el involucramiento, dice, correlacionar los niveles de involucramiento familiar con el desempeño, ¿ya? Finalmente, ¿qué estrategias institucionales pueden fortalecer el involucramiento familiar? Diseñar estrategias de intervención, ¿sí? Institucionales basadas en los hallazgos del estudio, ¿va? Entonces, aquí tengo claramente esto, ¿sí? Me genera unas actividades científicas. Para el objetivo número 1, tengo revisión de bases de datos, aplicación de encuesta padre, análisis de asistencia a reuniones escolares. Yo le puedo pedirle que me construya 10 actividades científicas para más o menos yo tener una guía de qué es lo que tengo que hacer en esos objetivos, ¿ya? Y qué tipo de técnicas yo podría utilizar, ¿sí? Aquí tengo este prompt, que sería el prompt para este mismo prompt funciona para todos los métodos. Obviamente hay que adaptarlos. ¿Sí? Obviamente hay que adaptarlos. ¿Va? Prompt de matriz integrador. ¿Va? Ok. Aquí les mando el prompt de la matriz integrador. ¿Va? Ahí lo tienen. Y vámonos a una pequeña práctica para que ustedes lo ejecuten y me digan cómo les va. Me confirman si se entendió, me confirman cómo vamos, si la madrugada valió la pena. ¿Sí? Y miren, y yo quiero pedirles de alguna manera excusas eh, eh, porque mi forma de enseñar es bastante pasional y puede a veces dar la sensación de que estoy regañando. De hecho, mi esposa me dice, ¿estás peleando con los estudiantes? No. Entonces, pero es una forma de dar clase y de mantener la atención. ¿Vale? Entonces, no se lo tomen para nada personal. Ok. Bien, perfecto. Entonces vámonos a tomar nuestra práctica, ¿sí? Son las 8, hora colombiana son las 8:37. Vamos hasta las 8:50 para que hagan estos prompts y ustedes puedan evaluar la respuesta por sí mismos, ¿vale? Vale. Vale, si no permite copiar los prompts, es porque quizás esta sala que crearon, la crearon con la restricción de copiar los prompts, ¿sí?
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a proyectárselo. Ya saben que regresamos a las 8:10. Vamos a ver si lo logro hacer aquí, que se vean los dos. Que se vea por una parte que tenemos, vamos, me parece que aquí lo logro. Estamos en práctica. Vamos para ver si aquí pongo el prompt. Yo voy a ponerle el prompt, ¿ok? Pero yo creo que me va a tocar hacerlo así. Porque yo no tengo la manera de poder habilitarles para que copien el prompt. Entonces vamos a ponerlo acá. Este es el prompt. Vamos a ponérselo de esta manera para que ustedes lo puedan hacer. Ya voy, ma, ya voy. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos en práctica. Volvemos a las 8:50. Y aquí les voy a dejarle el prompt, ¿va? Ahí está el prompt. Aquí se lo pueden capturar pantalla. Si ustedes pueden capturarle, si no quieren copiarlo así a la mano porque pierden mucho tiempo, capturan pantalla. Y con el celular o con el computador, le capturan la pantalla y lo que van a hacer es decirle a la inteligencia artificial que considere el prompt de la imagen adjunta o le puedes decirle, por favor, me puedes escribir el prompt, me puedes escribir el texto que está en esta imagen y él te construye el texto, ahí lo puedes copiar y lo puedes modificar. Le fue, vamos a ver lo que hicieron, vamos a ver. Dice, la clase del jueves y viernes aún no han subido. Bien, ya eso es una respuesta que espero que la Claire les pueda responder. No, con el chat de ayer, Elsa, este prompt debería ponerse con el chat anterior. ¿Sí? ¿Ya? Ah, ok. Bien, lograron hacerlo. Cuéntenme cómo fue la experiencia. ¿Cómo fue la experiencia? Si lograron hacerlo. Dice, muy, muy buen ejercicio. Perfecto. Me alegra muchísimo que estén aprendiendo, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a ver el día lunes? El lunes les voy a compartirles, vamos a arrancar compartiéndole todo el prompt vamos a hablar de investigaciones experimentales y todo el prompt de las investigaciones experimentales. Eh, si nos alcanza el mismo lunes, vamos a estar viendo investigaciones cualitativas.
¿cierto? Entramos al menos con una. Y quiero el martes entrar a la construcción de la justificación de la operacionalización de las variables y de las categorías de análisis, para que el miércoles podamos entrar al el estado del arte y el diseño metodológico. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, para que lo tengamos allí. Perfecto. Yo les extiendo a la corporación, le extenderé sus, le extenderé su inquietud. ¿Vale? Bien, perfecto. Nos quedan, nos quedan, eh, nos quedan 20 minuticos. No, sí, 20 minuticos. Entonces, vamos porque la clase va hasta las 9:15 hora colombiana. Voy a explicar entonces lo experimental para ver si... no, no. Sí, 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 sí. Mostrarle el ejemplo de lo longitudinal es muy similar a lo experimental. Vamos aquí a ir aclarando ciertos temas para ir avanzando nuevamente. Veamos para ver. Vamos a ver acá. Vamos aquí. Entonces, veamos, longitudinal. Recordemos que tiene el mismo diseño no experimental, pero la recolección de los datos se extiende en el tiempo para poder estudiar cómo se comporta en el tiempo, cómo evoluciona en el tiempo las variables, ¿sí? Por ejemplo, este es un claro ejemplo. Tenemos los mismos elementos: composición, evidencia o tono del enfoque, variables, contexto. En el material de apoyo, ustedes van a tener estas diapositivas, y estas diapositivas tienen, pues, tienen decenas de ejemplos de preguntas, de investigación-acción, de teoría fundamentada, de diferentes tipos de métodos. Estos han sido ejemplos que he desarrollado en clase con, con los estudiantes. Entonces, ahí los van a tener, ¿vale? Entonces, veamos aquí. Entonces dice, en este ejemplo de longitudinal tenemos lo siguiente. ¿Cómo ha sido la incidencia de la reubicación comercial del 2018? Es decir, hubo una reubicación comercial de los emprendedores informales de la calle 35 de una ciudad, ¿sí? Es decir, había una calle donde el comercio informal invadió, una calle larguísima, donde el comercio informal invadió completamente la calle, y hubo una política municipal que, para atender esa problemática, lo que hizo fue crear como un centro comercial. Esto es verdad porque esto se hizo a partir de un ejemplo real. Entonces lo que hicieron fue coger a todos los vendedores informales, pues no a todos, pero a una muestra significativa de ellos, y los pasaron para un centro comercial eh, social, es decir, del gobierno, pues, con unas, aparentemente con unas tasas muy económicas de manutención, es decir, para pasar a estos emprendedores de la informalidad a la formalidad. Y eso fue en el año 2018. Sin embargo, entonces ahora asumíamos una investigación para determinar cómo ha sido la incidencia de esa reubicación comercial en la calidad socioeconómica durante los años 2022 a 2024 en los emprendedores informales de la calle 35. Entonces, 5 años después de la movilidad y considerando que hubo una pandemia en medio de este proceso, se hace un estudio para determinar si esta calidad socioeconómica, eh, en qué estado se encuentra, si ha ido mejorando o ha ido... pues oye, ¿por qué no se hizo transversal? Precisamente por la pandemia, ¿sí? Se tenía que coger longitudinal para determinar si los resultados del año 2022 eran producto
de pronto de todo un golpe económico mundial y cómo podría ir evolucionando esa reubicación comercial a medida de las reactivaciones. ¿Ok? Entonces lo que se hizo fue eso. Entonces durante 2022 se recolectaron los datos, 2023 se recolectaron los datos y 2024 se recolectaron los datos. Y ahí se determinaba la evolución a cuántos vendieron sus puestos, cuántos ya no tienen ese emprendimiento, cuántos les ha ido bien, han crecido, todo eso, ¿ya? Entonces aquí vemos claramente este ejemplo de las variables, hacemos lo mismo, ¿sí? Lo pasamos, en este caso, a un objetivo general, evaluar el impacto de la reubicación comercial de 2018 en la calidad socioeconómica de los emprendedores informales de la calle 35 a través de un estudio longitudinal durante los años 2022-2024 para la evaluación de las políticas públicas municipales. ¿Sí? Y ahí pues se sacan obviamente el sistema de subpreguntas y de objetivos específicos. Vamos entonces en este momento a hablar un poco de las investigaciones experimentales. ¿Cuándo una investigación es experimental? Una investigación es experimental cuando al menos una de las variables es manipulada parcial o totalmente por el investigador. Hay manipulación de una de las variables, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar el mismo, vamos a utilizar el mismo contexto, ¿cierto? Consideramos que ya hicimos, consideramos que ya hicimos una propuesta. Pensamos en una propuesta de intervención para mitigar la afectación de las habilidades socioemocionales de personas que han sido víctimas de abuso sexual. Como ya tengo la propuesta, porque vino de un estudio no experimental que hicimos, quisimos demostrar que definitivamente esta propuesta de intervención, pero esta es otra investigación, no es la misma investigación, sino que a partir de la investigación número 1 nos quedó una propuesta de intervención. Ahora queremos validar si esa propuesta funciona o no funciona. Para esto vamos a hacer un preexperimento. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos entonces como variable, vamos aquí a ir haciendo, consideramos como variable dependiente las habilidades socioemocionales y la variable en este caso independiente vendría siendo el programa de intervención, ¿sí? Sí, vamos a hacerlo, vamos a fundamentarlo en el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? De la inteligencia emocional, ¿sí? O a partir de un programa de sanidad de bienestar emocional, ¿va? Pero a ver, entonces, ¿cómo funciona el preexperimento? Como yo voy a manipular la variable, esta variable independiente que vendría siendo el programa de intervención, yo la he diseñado, se ha organizado y se ha adaptado para implementarse en la población. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, se diagnostica previamente las habilidades socioemocionales. Se diagnostica, se hace un pretest. Se diseña y se implementa durante un tiempo la, la variable independiente. Y finalmente se evalúa el antes y el después, se compara, ¿sí? Se hace un post-test, se hace un diagnóstico final, se hace un post-test para determinar o comparar el antes y el después de la implementación de la variable independiente en la población objeto de estudio. ¿Ok? Y esto nos arroja el resultado de la investigación. Entonces vamos en este momento a hacer el mismo ejercicio que ya hemos venido realizando anteriormente, pero para experimento.
Entonces, veamos, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo con las gráficas que tenemos. Que tengo acá. Variable independiente, tengo entonces el programa de intervención, ¿sí? El programa de intervención de estrategias de afrontamiento. Entonces vamos a trabajar. Ahora, esto vamos a trabajarlo, un programa de intervención logoterapéutica. Favorecer las estrategias de afrontamiento. Entonces, programa de intervención logoterapéutica. ¿Sí? Logoterapéutica. ¿Vale? Vendría siendo la variable. La logoterapia vendría siendo la variable independiente. Y la variable dependiente vendría siendo en este momento las habilidades socioemocionales. Quiere decir que en este caso hay una variable moderadora. ¿Sí? Esta es una variable moderadora. ¿Cuál es la variable moderadora? El contexto, que es el abuso, el acceso carnal violento. Sí, pero aquí se presenta como una variable moderadora. ¿Por qué se presenta como una variable moderadora? Porque no se va, o sea, se parte de un estudio previo donde ya se analizó la variable como tal. Así que en este caso, simplemente se va a convertir en una variable moderadora que hace parte del contexto, pero que también tenemos que tenerla allí como presente porque va a ser parte del análisis del estudio. Entonces, esta sería la variable moderadora, que en cierta forma también eh, pues fue una variable o es una variable incidente, una variable independiente, pero que en función de mi estudio es una variable que ya está estudiada, está reconocida y de hecho esta variable independiente se ha diseñado o se ha adaptado para esa variable moderadora, para contrarrestar esa variable moderadora. ¿Ok? Entonces tenemos acá. Entonces vamos a diseñar. Entonces puedo poner como objetivo general, ¿sí? Validar un programa de intervención logoterapéutica, ¿sí? Para mejorar, ¿sí? Las habilidades socioemocionales, ¿sí? Validar un programa de intervención logoterapéutico, ¿sí? Que mejore, que mejore las habilidades socioemocionales de, eh, de personas que han sido víctimas de abuso, de acceso carnal violento, violento de la fundación y son miembros. Vamos a darlo hasta ahí, pero vamos a poner, y son miembros, vamos a poner aquí, de la fundación, de la fundación, ¿cómo es que le habíamos llamado a nuestra fundación? Eh, a ver, se me olvidó cómo le habíamos llamado. Caminos de esperanza. Caminos de esperanza. Tenemos claramente aquí. Entonces veamos. ¿Qué? ¿Qué quiero? Ah, pero es que aquí lo tengo como objetivo. Y es como pregunta. Pues ya tengo aquí el objetivo. Y aquí tengo el objetivo principal. Perdónenme, lo hice al revés. ¿Sí? Vamos a tenerla aquí. Entonces vamos a crear la pregunta. Vamos a crear la pregunta. ¿Sí?
Entonces aquí sí lo ponemos. ¿De qué manera? ¿De qué manera un programa de intervención logoterapéutico mejora las habilidades socioemocionales de personas que han sido víctimas de sexo violento de la Fundación Caminos de Esperanza? ¿Sí? Aquí lo tengo, entonces, lo que pasa es que yo me traje fue el del objetivo general. Te pregunta, tenemos los mismos elementos de la pregunta. ¿Sí? Tenemos evidencia, componente, ¿sí? Aquí evidencia de enfoque. Tenemos aquí variables y tenemos contexto. ¿Vale? El componente de la pregunta, aquí vamos a ver, no sé por qué no me está haciendo hoy el interrogante. ¿De qué manera un programa? O sea, componente, ¿de qué manera? ¿Sí? Evidencia del enfoque. Vamos a ver de qué manera un programa de intervención logoterapéutica mejora los niveles de habilidades. Entonces, evidencia del enfoque mejora los niveles. Eso me da cuenta que la invitación tiene que ser cuantitativa. Variables, tengo un programa de intervención que viene siendo de variable independiente. Vamos. Eh, tengo variables, habilidades socioemocionales y tengo como variables víctimas de acceso carnal violento o el acceso carnal violento. Bueno, tengo una variable dependiente y una variable moderadora. ¿Sí? De personas que han sido víctimas. Contexto, personas que han sido víctimas. Aquí tengo el contexto. Aquí está establecido. Entonces, estos elementos me permiten tener esto, ¿vale? Acá, pues, hacemos entonces lo mismo. Me llevo literalmente mi pregunta. ¿Sí? Me llevo mi pregunta. ¿Ok? Me llevo mi pregunta. Me llevo el objetivo general, que ya lo habíamos hecho. Validar un programa o diseñar un programa de intervención logoterapéutico que mejore mm, los niveles de habilidades socioemocionales de personas que han sido víctimas de acceso carnal violento en la Fundación Camino de Esperanza. Entonces, pues ya sabemos, lo primero que tengo que hacer, según el pretest, es diagnosticar la variable independiente. Entonces, ¿cómo, eh, cuáles son los niveles? Pregunta número uno, ¿cuáles son los niveles de habilidades socioemocionales de la población antes de la intervención? ¿Sí? ¿Vale? Perfecto. Objetivo general, entonces aquí sería, por ejemplo, identificar los niveles de habilidades socioemocionales antes de la intervención. Intervención. Segunda pregunta, ¿qué me toca hacer? Hombre, en este caso, ¿cuáles son los fundamentos teóricos y técnicos y metodológicos para el diseño, para el diseño de un programa, para el diseño de un programa de intervención logoterapéutico para mejorar las habilidades socioemocionales? Socioemocionales. ¿Sí? Aquí tengo mi pregunta. Objetivos específicos. Entonces, vale, fundamentar, tal cual como ya lo hemos venido haciendo.
Este objetivo es muy importante, fundamentar, ¿sí?, los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos para el diseño de un programa que mejore. Ahí está. ¿Sí? Tercer elemento, según el diagrama que vimos anteriormente, es implementar. Entonces, ¿cómo se implementa el programa en en la población? ¿Cómo se debe implementar? ¿Cómo se debe implementar el programa? ¿Sí? Para mejorar las habilidades socioemocionales en el grupo, en la población. Objeto de estudio. ¿Sí? Vale, dice acá. Entonces acá es simplemente es implementar. ¿Sí? Aquí tenemos objetivo específico número 3, implementar. Entonces aquí se quita esto. Implementar. Y finalmente, entonces en este caso vendría siendo evaluar el impacto del programa en el desarrollo de habilidades socioemocionales de la población objeto de estudio. Entonces, este era el objetivo, ¿sí? Entonces ya acá vendría siendo cuál es el impacto, cuál es el impacto del programa de desarrollo. Perfecto. Aquí lo tenemos. Los verbos los pueden cambiar a su gusto, siempre y cuando respeten, obviamente, la clasificación de las fases de la investigación. Entonces vemos de manera manual cómo está y pues hay prompts que nos van a permitir hacer esto. Yo creo que el lunes nos va a tocar retomar un poquito esto para que ustedes podamos hacer los prompts, ¿vale? Llegamos a la parte final de la sesión del día de hoy.